Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder saludarles por este medio. Nuevamente estamos aquí en esta plataforma virtual, con mucha gratitud en nuestro corazón, reconociendo que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Por lo menos podemos testificar, podemos confirmar la grande misericordia, el gran amor de Dios para con nosotros, que nos ha permitido estar durante pues prácticamente un año, ¿verdad? Creo que hoy exactamente estamos, hoy es 12, ¿verdad? Porque el 13 fue el último servicio, según recuerdo, 13 fue el último servicio que tuvimos. Es decir, que hoy estamos culminando ya un año prácticamente de haber empezado con algunas restricciones en cuanto a esto de la pandemia. Eh, Gracias a Dios ya hemos podido, ya desde algunos meses atrás, poder reunirnos de una manera presencial, pero bueno, es una bendición también el que todas estas cosas, no tanto la pandemia que sea bendición, sino que al final, pues Dios siempre saca provecho de estas situaciones y creo que nos ha permitido entrar a esta etapa de ministración virtual también, que es muy, muy importante. Vamos a orar. Recuérdese que hoy abordamos el tema doctrinal. Así que nos presentamos delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Venimos delante de tu presencia, agradecidos, papito lindo, por tu grande amor, misericordia. Tú siempre, Señor, estás presto, Señor, para poder bendecir, ministrar nuestra vida. Señor, y hoy que queremos abordar el tema doctrinal, te pedimos, Padre, por favor, tu ayuda, tu bendición, tu respaldo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre del cielo, por favor, ayúdanos, enséñanos, instruyenos, Padre, para que nosotros podamos ir avanzando, desarrollando en esta etapa de hijos tuyos, Señor, en esta faceta, en esta dimensión en la cual ahora estamos y que a la cual queremos, Señor, ir desarrollando, ir evolucionando cada día para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, creo que muchas de las cosas que en el pasado se han predicado, se han enseñado, por lo menos de parte nuestra, ¿verdad? Porque no puedo mucho hablar de otros ministerios, sino que en el ministerio en el cual el Señor nos ha puesto, es el surco en el que nosotros vamos, ¿verdad? Y no es que pues no podamos ver hacia el lado, pero a veces, hermano, tenemos tantas cosas que estar ministrando que no nos queda tiempo para estar viendo realmente lo que otros hacen. Pero algo que es muy, muy importante es el hecho, hermanos, de que nosotros tenemos que estar conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir. Este tiempo es determinante para cualquier hijo de Dios. Y como hemos dicho en el pasado, pues miren, hermano, algunas personas tuvieron sus desliz, tuvieron sus tropiezos, tuvieron sus obstáculos, pero realmente sería el peor tiempo, el peor momento para que una persona esté distrayéndose en otras cosas que son sin importancia. Yo creo que pues el Señor en su misericordia nos permite a nosotros poder caminar cada día por supuesto con la súplica delante del Señor de que Él nos guarde, porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, el único que nos puede guardar a nosotros sin mancha y sin caída hasta el día de su venida es el Señor Jesucristo. Y entonces yo creo que es, como le decía, muy, pero muy importante el hecho de que nosotros, todo aquello que se predicó hoy, no solamente lo conozcamos, sino sobre todo lo estemos viviendo. Recuérdese que la palabra del Señor habla del hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Hermano, vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron todo tipo de embates a aquella casa y sin embargo permaneció porque estaba edificada sobre la roca. Y yo creo que eso es lo que en este tiempo final realmente está pasando, va a pasar, hermano, con muchas personas. Es decir, hermano, que lo que viene, lo que va a movilizar, lo que va a sacudir un poco a la iglesia, no un poco, va a sacudir a la iglesia, hermano, es realmente
creo que aquellos que estén firmes, aquellos que tengan una doctrina sólida, una doctrina estable, pero no una doctrina como conocimiento, sino una doctrina como forma de vida, yo creo que esa gente es la que va a permanecer. Hasta el momento nosotros hemos visto a muchas personas, indudablemente, hermano, que pues, hermano, estuvieron con nosotros y que en algún momento pues se desviaron, se apartaron, ya no siguieron caminando. Y eso pues realmente nos pone a nosotros en qué pensar, nos pone a nosotros en qué meditar para saber realmente cómo estamos. Y yo quisiera que hoy pues pudiéramos abordar un tema que de acuerdo a lo que yo veo y mi perspectiva pastoral, ministerial, pues yo creo que es muy, pero muy importante este tema que vamos a desarrollar hoy. Porque, como le digo, de alguna manera todo lo que hemos venido predicando es precisamente la preparación para lo que nosotros nos toca vivir en este tiempo. Es decir, en este tiempo vienen las evaluaciones, porque como es el tiempo final, vienen y vendrán evaluaciones a los hijos de Dios. Algunos saldrán aprobados y otros reprobados, lamentablemente, así lo dice la Escritura. Y no es para que se cumpla la Escritura, sino que porque, hermano, definitivamente el corazón del hombre es un poquito difícil, de acuerdo a lo que dice la misma Escritura. Entonces, hoy quisiera que habláramos un tema del tiempo final. Y quiero pedirle a usted que pueda acompañarme y que vayamos juntos a leer unos versos de la primera carta de Tesalonicenses en su capítulo número 4, versículo 15, 16 y 17. Son versos muy conocidos, pero muy conocidos. Por lo menos por nosotros, porque los hemos abordado constantemente y de diferente ángulo hemos visto muchas cosas preciosas en estos versos. Y dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Aquí es bien importante que hagamos una pausa para decir que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, dice esto, lo estoy interpretando, esto no lo estoy hablando por mi propia cuenta, no lo estoy diciendo por mí mismo, no lo estoy diciendo por mi ocurrencia, lo estoy diciendo por la palabra. Otras versiones no dice por la palabra, sino dice por palabra del Señor. Y entonces esto nos da a entender que él recibió definitivamente una confirmación de parte de Dios de este evento del cual él va a hablar. Luego dice que nosotros, los que estemos vivos, y que permanezcamos. Fíjese, este verso es bien importante, que nosotros lo que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos, hermano, no van a preceder a los que durmieron, porque los muertos en Cristo, ya lo vamos a leer ahí, van a resucitar primero. Entonces, definitivamente, aquellos hermanos que han dormido, recuérdese que aquí hay otro aspecto muy importante. No es lo mismo morir que dormir. Em, Cuando la Biblia habla de una persona que se ha muerto, es aquella persona que no conoció al Señor, definitivamente. Hablando de la muerte física, porque habría otra aplicación que se podría dar a esto, pero en cuanto a la muerte física, nosotros tendríamos que saber que cuando se habla de un muerto es aquel que no conoció al Señor. Pero cuando se habla de que alguien durmió, es aquel que creyó en Cristo, pero hermano, que definitivamente la muerte llegó a él antes de la venida del Señor y entonces esa persona durmió. Siempre y cuando esa persona haya aceptado a Jesucristo. Por el otro lado están los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo es un grupo, hermano, que no solo durmieron, sino que también, hermano, durante su vida, antes de morir, antes de dormir, diríamos, hermano, entonces le entregaron, le rindieron toda su vida al Señor y por eso se les conoce como muertos en Cristo, ¿verdad? Ok, solamente para aclarar esto. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán o se levantarán primero. Aquí, hermano, es bien importante que nosotros analicemos que el Señor va a venir con tres facetas en su llamado hacia aquellos que van a ser arrebatados. Número uno, la voz de mando.
Y recuérdese que la voz de mando la oyen, hermanos, los que oyen la voz de mando aquí en la tierra van a oír la voz de mando de allá arriba. Es decir, los que obedezcan aquí en la tierra van a oír la voz de mando del cielo. Luego, la voz de arcángel. Recuérdese que en la Biblia el único arcángel que aparece por nombre es Miguel. Y la Biblia dice, hermano, bueno, perdón, y nosotros sabemos que el nombre Miguel tiene un significado que es semejante a Dios. Entonces, esa es otra cosa importante. ¿Quiénes van a oír la trompeta final? Aquellos, hermanos, que tengan una semejanza al Señor, porque para eso fuimos nosotros predestinados, según lo dice la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 8. Fuimos predestinados para ser hechos a la imagen y semejanza del Hijo. Ok. Y dice, y con la trompeta de Dios. Y la trompeta de Dios aquí, cuando usted la va a ver en el original, hermano, tiene diferentes acepciones, pero una de ellas significa mecer. Y cuando se habla de mecer, se habla de adorar. Y entonces nosotros entendemos aquí que, hermano, también el Señor viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y luego dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ok, solamente quería hacer énfasis a esas tres cosas. Luego el versículo 17, hermano, dice, entonces nosotros los que estemos vivos, eso es la gente que se quedó, hermano, hasta la venida del Señor, ¿verdad? Y dice, y que permanezcamos, porque no solamente hay que estar vivo, sino que hay que permanecer. Recuérdese que, hermano, de los que estén vivos, también van a salir dos grupos, porque ¿qué es lo que va a suceder? El Señor va a levantar a toda su iglesia, va a llevarla al tribunal de Cristo, ahí van a salir de los vivos es un grupo que sube, pero salen dos grupos ya después del tribunal, los aprobados y los reprobados, ¿verdad? De los muertos en Cristo, pues solo se levantan realmente los muertos en Cristo, aquellos que se negaron a sí mismos y que ahora entonces rindieron su vida al Señor y como consecuencia, pues el Señor los levantó. Los otros van a ser levantados después de la tribulación. Ok, pero ese no es el punto principal. Entonces, hermano, dice y que permanezcamos. Entonces hay que permanecer, pero hay que permanecer. ¿De qué manera hay que permanecer? Y eso lo vamos a ver en un momentito. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, este es un pasaje para mí contundente en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué digo contundente? Porque mucha gente cree que el Señor ya no viene y que realmente la iglesia va a pasar la gran tribulación. Bueno, como todas las cosas que en el Evangelio, la Biblia dice, no te he dicho que si creyeres verás. Entonces, en la medida que uno le haga fe a algo, eso va a terminar recibiendo. Y nosotros le hacemos fe al arrebatamiento, pues vamos a terminar, hermano, pasando o experimentando esa etapa gloriosa cuando la iglesia sea levantada. Pero otros no creen en el arrebatamiento, pues entonces, hermano, tendrán definitivamente que quedarse a la tribulación porque a eso le están haciendo fe, ¿verdad? Y promulgan ese tipo de doctrina. Entonces, amén, no hay ningún problema que se queden con y que Dios los ayude. Ok, yo quisiera entonces hablarle, hermano, de este tema que yo le puse preparados para su venida. Este es un tema de verdad doctrinal y es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar preparándonos constantemente para su venida. Pero sí tenemos que ser conscientes que no tenemos que ser legalistas en esto, porque mire hermano, lamentablemente mucha gente por su legalismo, entonces que Cristo ya viene y abandonan hermano proyectos, planes, metas que provienen de parte de Dios, los abandonan cuando realmente el Señor no nos ha llamado a eso. Nosotros tenemos que seguir, para el que esté estudiando, tiene que seguir estudiando, pero consciente de que el Señor puede venir y por eso debe estar preparado. El que está trabajando debe de seguir trabajando, hermano, pero consciente de que el Señor viene en cualquier momento, hermano, y que Él tiene que estar preparado. El que esté haciendo cualquier tipo de actividad, desarrollando un proyecto, qué sé yo, haciendo cualquier tipo de tarea, la debe de seguir haciendo. Pero debe de estar consciente que en cualquier momento el Señor puede venir o
también podría suceder, hermano, que a algunos, pues, hermano, les llegue la muerte, por la vía de la muerte, el Señor se los quiera llevar. Entonces, ya sea que están preparados para si el Señor viene o porque les alcance la muerte. Y esas dos cosas, hermano, no sabemos el día ni la hora. Sabemos que está cercano y por los eventos y por todo lo que está sucediendo, sabemos, hermano, que el Señor está a las puertas, pero realmente no sabemos, hermano, la hora y la fecha exacta. Esa sí no la sabemos. Pero como me decía un hermano, se percibe el olor de la venida del Señor. Amén. Y cada vez, cada día que pasa, dice él, hermano, yo lo siento más cercano. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Pero no sabemos exactamente. Entonces, como no sabemos, tenemos que estar preparados para su venida. Ahora, hermano, el Señor anunció que Él venía pronto. Y mire estos pasajes que le voy a leer del libro de Apocalipsis, son un anuncio que el Señor viene pronto. Independientemente, hermano, de lo que puedan pensar otras personas, el Señor fue muy explícito. Hermano, ahí no es algo implícito, sino el Señor fue explícito cuando Él dijo que venía. Y mire lo que dice la Escritura, Apocalipsis 2:5. Aquí vamos a ver por lo menos unos 6 o 7 pasajes que nos certifican en el libro de Apocalipsis que el Señor viene pronto. Y mire lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces el Señor dice, si no te arrepientes, yo vengo pronto. O sea, de todas maneras, aunque te arrepientas, yo vengo pronto. Pero si no te arrepientes, lo que va a suceder es que voy a quitar el candelero. Esa sería la consecuencia, ¿verdad? Quitar el candelero es quitar su presencia, es quitarlo todo. Entonces, hermano, nosotros no podemos darnos el lujo a estas alturas de perder la presencia del Señor, de perder la revelación, de perder la iluminación, de perder la ministración del Señor en nuestra vida. Entonces aquí el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto, he aquí, yo vengo pronto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer sabiendo que Él viene pronto? Él no lo dice, hermanos, y aquí está, como le digo, muy explícito. Recuerda por dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, recuérdate aquí a esta iglesia, lo que le está diciendo es que perdió su primer amor. Como perdió su primer amor, entonces está corriendo un riesgo muy grande. Mire, hermanos, realmente nosotros cuando pensamos en alguien caído, pensamos quizás en alguien que, hermano, cayó en las drogas, en alguien que cayó en X o Y pecado, hermano, y nosotros decimos, ay, pobrecito, pero ¿cuántos caídos de este tipo habrán dentro de la iglesia? Y entonces aquí, hermano, es muy importante que nosotros mismos nos revisemos cómo está nuestro nivel de amor para con el Señor, cómo está nuestro desarrollo para con el Señor, cómo está, hermano, cuánto estamos verdaderamente amando al Señor, porque si usted se da cuenta, a esta iglesia le dicen que tiene características que tal vez algunos cristianos, hermano, ni siquiera las tienen, pero esta iglesia las tenía. Había desmayado, tenía discernimiento porque probaba a los apóstoles, es decir, había una serie de características que tenía la iglesia, pero que lamentablemente, hermano, esas características, aunque eran buenas, se echaba todo por tierra cuando había menguado en su nivel de amor. Entonces, ¿y cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo, sabiendo de que Él viene advirtiendo? Porque esto no es una amenaza, es una advertencia. Yo vengo pronto, dice el Señor. Y entonces, como vengo pronto, te tienes que arrepentir y tienes que volver a las primeras obras. Mire, y cuando nosotros pensamos en las obras que había hecho esta iglesia, uno dice, Dios mío, pero ¿a qué obra se refiere? Hermano, es que las obras que hacía, hermano, el problema que tenía es que no estaban impregnadas de amor, y todo lo que no esté impregnado de amor, de nada sirve, hermano, realmente. Por eso es que en la obra del Señor nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer cosas si no le impregnamos ese elemento tan vital, tan importante del amor. Y es que el amor, hermano, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Bueno, aquí podríamos pasarnos hablando del amor, pero el punto es, hermano, que se necesita un arrepentimiento. Pero el anuncio del Señor en el último libro de la Biblia es: yo vengo pronto, yo vengo pronto. Ok, mire Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete otra vez, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire, aquí qué era lo que había pasado, hermano.
es que se habían infiltrado en la iglesia muchas doctrinas falsas. Y esto, pues indudablemente que está sucediendo hoy en día. Cuando nosotros vemos, y otra vez, no podemos ver esto de manera legalista, tenemos que verlo de una manera objetiva, por supuesto, pero sobre todo espiritual, hermano, porque mucha gente le llama, por ejemplo, libertinaje a que alguien dance dentro de la iglesia. No, perdóneme, pero eso no tiene nada que ver, porque eso es bíblico. Ahí estaríamos en contra de la misma palabra del Señor. Eso es puro legalismo o falta de conocimiento. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo es llevado cautivo. Entonces, no podemos ver esto de manera legalista, pero sí tenemos que ver cuáles eran las doctrinas que se habían infiltrado a esta iglesia. Se había infiltrado la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, hermano. Fíjese que aquí, cuando nosotros vemos en todo el libro de Apocalipsis, solamente se mencionan tres doctrinas así por nombre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay otras doctrinas, pero no se dice que sean doctrinas. Por ejemplo, se habla de la doctrina de los Nicolaitas, se habla de la doctrina de Balaam y se habla de la doctrina de Jezabel. Llama mucho la atención que las tres doctrinas tengan un nombre propio. ¿Verdad? Hermano, y son de alguna manera personajes que cuando uno se da cuenta, hermano, realmente desviaron al pueblo. En el caso de Balaam, ¿cuál fue el problema de Balaam? Hermano, veo que el amor al dinero fue el problema de Balaam. Entonces, eso era lo que se había infiltrado en esta iglesia. Eso era lo que se había metido en esta iglesia y que entonces el Señor le tiene que poner un alto y les dice, ok, yo vengo pronto. Si ustedes o los que están ahí no se arrepienten, yo voy a venir contra ellos y voy a pelear con la espada de mi boca. Hermano, la espada es la palabra del Señor, la espada es la palabra del Señor. Y entonces el Señor está diciendo, ok, como ustedes tomaron una espada que no es la mía, entonces yo voy a pelear con la espada de mi boca, voy a pelear contra los que están teniendo o aceptan este tipo de doctrina. Bueno, la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, hermano, es el éxito, todo es éxito, hermano. No, y no se trata de eso. Y tampoco es que nosotros andemos buscando no tener éxito. Si nadie, hermano, sería ilógico que alguien haga algo y no pretenda tener éxito en lo que haga. No, pero también el tipo de éxito bíblico es muy distinto, porque imagínese usted ante los ojos humanos qué éxito podría tener el Señor si Él se murió. Entonces, ¿qué éxito podría tener? Ante los ojos humanos, ningún tipo de éxito. Pero nosotros sabemos que la muerte de Él, hermano, vino a ser salvación para nosotros. Entonces, ahí sabemos que está el éxito. Entonces, realmente el éxito del que habla la Biblia no es el mismo éxito, hermano, humano. Entonces, aquí viene otra situación. Y yo, entonces, ahí me quedo, hermano, con la fama, ¿verdad? La doctrina de los Nicolaitas básicamente es la fama, ¿verdad? Buscar fama. Y eso es lo que hicieron los de la Torre de Babel, que querían hacerse un nombre, hermano, para ser famosos, para ser famosos. Entonces eso es tremendo. Bueno, el primero sería entonces el amor al dinero, el buscar solamente el éxito, hermano, la fama. Y la última sería la doctrina de Jezabel. No digo que sean las únicas doctrinas que existan en el libro de Apocalipsis, ya le dije, sino que sean así nombradas, doctrina de, sería la doctrina de Jezabel. Y Jezabel, hermano, tiene tantas aristas esa doctrina, ¿verdad? Porque es hechicería, hermano, es manipulación, es matriarcado, es sexo ilícito, hermano, es enseñanza profética desvirtuada, hermano. Bueno, hay tantas cosas ahí de las que podríamos hablar, pero si nosotros resumiéramos realmente para estas tres doctrinas, y aquí me recuerdo de un siervo del Señor que enseñó en algún momento que los tres problemas más grandes que tenía un ministro y aún la iglesia, creo yo, no solo los ministros, sino la iglesia, sería la fama, decía él, la dama y la lana. Refiriéndose a la fama, pues sería la doctrina de los Nicolaitas. La dama sería, hermano, la doctrina de Jezabel, que es el sexo ilícito. Y la lana sería el amor al dinero. Y mire qué tremendo, porque esas son tres doctrinas, hermano, que están aquí. Habría una cuarta
cuarta que podríamos mencionar, y es los que se dicen ser judíos y no lo son, que son prácticamente, hermanos, los judaizantes del siglo XXI, ¿verdad? Hermanos, los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Pero quieren hacerse pasar. Eso es otra situación. Pero entonces aquí mire la segunda situación que se da aquí, hermano, en esta situación. Dios mío. Tercera vez que el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Mire Apocalipsis 3:11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Es decir, hermano, que nosotros tenemos que saber que alguien siempre está detrás de nuestra corona. Alguien está detrás de nuestra corona. Y no porque la esté viendo y yo quiero aquello, sino simplemente porque recuérdese que en aquella famosa parábola de los talentos, dice la Escritura, hermano, que a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a uno se le dio 1 talento. Y entonces, hermano, al final de cuentas, cuando aquí dice que nadie tome tu corona, lo que está diciendo, hermano, es que hay personas que son muy diligentes en su trabajo, porque en ese caso de la parábola, el que tenía 5 talentos, trabajó con esos 5 talentos y entregó otros 5 talentos más. El de 2 talentos, hermano, trabajó también, entregó otros 2 talentos, pero el que tenía un talento lo enterró porque dijo, mi siervo es muy severo y yo no voy a perder este talento. O sea, no quiso supuestamente arriesgarse y eso trajo como consecuencia, hermano, que le llamaran siervo malo y negligente. Ahora el punto entonces es que, hermano, al final de cuentas, ese talento que aquel hombre no trabajó, se lo dieron al que tenía, al que le habían entregado primeramente 5 y que ahora tenía 10 y que este era el talento número 11, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí cuando dice que nadie tome tu corona, no es, aunque pudiera ser que alguien por celo ande buscando tu corona, pero no se refiere específicamente a eso, sino se refiere al hecho de que muchas veces, hermano, nosotros nos descuidamos y que el Señor le va a dar nuestra corona a alguien más si es que nosotros no actuamos. Por eso el apóstol Pablo, él tenía la seguridad que le estaba esperando la corona de justicia. Él dice, yo he terminado la carrera, he acabado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, a mí me está esperando la corona de justicia. Es decir, él tenía seguridad de que le estaba esperando la corona de justicia por lo que él había trabajado. Porque eso sí le quiero decir que esto no es por fe. Los galardones no es, sí, se involucra la fe, por supuesto, porque en todo lo que es el evangelio se involucra la fe. Pero me refiero a que no es, ay, yo por fe, yo por fe. No, hermano, porque la fe sin obras está muerta. Aquí es básicamente por obras, hermano, porque la salvación es por fe y los galardones son por obras. Entonces aquí estamos hablando de una corona, tiene que ser por obras. Entonces por eso es que es muy importante que nosotros no descuidemos la corona y eso era, como le digo, la seguridad que tenía el apóstol Pablo. Entonces, pero el anuncio del Señor está vengo pronto, pero retén lo que tienes. Es decir, no descuide lo que ahora tienes, porque si lo descuidas, entonces alguien más va a terminar recibiendo tu corona. Ok, mire Apocalipsis 16:15. He aquí, vengo como ladrón. Hermano, la iglesia arrebatada, la iglesia novia, la iglesia que va a ser parte de las bodas del Cordero en calidad de novia, por supuesto, y no en calidad de invitado, es una iglesia que no va a ser sorprendida como ladrón. Es decir, el Señor no la va a sorprender como ladrón, porque esa iglesia va a estar preparada, va a estar dispuesta, va a estar lista en el momento que el Señor aparezca. Sin embargo, hermano, sí es importante que lo veamos esto como una advertencia de parte del Señor, porque mire lo que dice, vengo como ladrón, es decir, vengo de manera sorpresiva, vengo cuando ustedes menos lo esperen. Entonces, pero nosotros sí lo vamos a estar esperando, la iglesia novia y los ministros, hermano, que vamos a presentar a la novia, estamos esperando, estamos anhelantes sobre este hecho tan glorioso, hermano, y no como una forma de escapar de estas cosas, porque no, hermano, mientras el Señor nos tenga aquí en la tierra, pues vamos a seguir predicando, enseñando, hermano, y dándole gloria a Dios, porque Él nos da la oportunidad de servirle.
Pero fíjese que era el cuidado, porque en cada vez que dice vengo pronto, el Señor está exhortando a algo, está diciendo vengo pronto, pero cuídense de esto. Por ejemplo, vimos el primer vengo pronto, si usted quiere así rapidito, hermano, vengo pronto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. El segundo sería vengo pronto, rechaza esas doctrinas falsas para que no tenga que venir a pelear contigo con la espada de mi boca. Luego vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pero ahora aquí dice, vengo como ladrón, vengo sorpresivamente. Y insisto, aunque la iglesia no lo va a sorprender como ladrón, porque la iglesia sí lo va a estar esperando, hermano. Entonces, pero dice aquí, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, ¿cuál es el cuidado que se tiene que tener según esta advertencia que el Señor nos da en Apocalipsis 16:15? Hermano, es velar y guardar las vestiduras, velar y guardar las vestiduras, velar y guardar las vestiduras. El que vela va a cuidar que su vestidura no sea manchada. Entonces aquí bienaventurado el que vela. Y es que recuérdese que en un pasaje que está en el mismo libro de Apocalipsis dice, hermano, porque si velas, bueno, realmente lo dice al revés, porque si no velas, vendré a ti y no sabrás la hora a la que vendré. Pero ahora la pregunta es, ¿y si velas? ¿Y si velas? ¿Y si velas? Entonces, sí vas a saber la hora cuando vendré. Entonces, hermano, aquí estamos contextualizando esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es velar, porque velar, hermano, nos va a servir, número uno, para que nosotros podamos conocer, hermano, la hora de la venida del Señor. Y por el otro lado, velar, en este caso específico, nos va a ayudar para que nosotros, hermano, guardemos nuestras vestiduras y no permitamos que se manchen. Recuérdese que hay muchas, pero muchas maneras como se puede ensuciar una vestidura, pero el Señor nos llama a velar y guardar que esas vestiduras permanezcan siempre limpias para que cuando la final trompeta suene de una vestidura blanca se convierta a una vestidura resplandeciente, de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Y no que de una vestidura manchada tengan que mandar a alguien a la gran tribulación, porque lamentablemente ese es el destino de los que tienen vestidura manchada, según lo dice Apocalipsis 7:14, cuando dice, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Estos son los que vienen de la gran tribulación y fueron a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Aleluya. Bueno, Apocalipsis 22:7, he aquí otra vez, vengo pronto. Cada vez que él anuncia, vengo pronto, está diciendo, hermano, de qué nos tenemos que cuidar. Oiga, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí, hermano, tenemos que hacer una aclaración. Y la profecía o las palabras de la profecía de este libro no se refiere a la Biblia. En total, claro, tenemos que observar la palabra profética más segura, pero aquí específicamente está hablando del libro de Apocalipsis, que tenemos que guardar las palabras de la profecía de este libro, y este libro contiene las cosas que son, las cosas que están siendo y que serán, ¿verdad, hermano? Entonces, eso fue lo que le dijeron a Juan. Entonces, quiere decir que se habla de un pasado, un presente y un futuro. Entonces, hermano, nosotros tenemos que guardar y tenemos que saber que aquí, en este libro, mire, siempre en lo final, siempre Dios nos da un anuncio. En las cosas del final, siempre Dios nos está hablando. Y por eso es muy, pero muy importante, hermano, que nosotros analicemos lo que dice el libro de Apocalipsis. Mucha gente dice, yo no leo el libro de Apocalipsis porque no lo entiendo. No, si esto no se puede entender con razonamiento, con mente, con lógica humana. Esto lo tenemos que entender con mente espiritual, porque si no es con mente espiritual no lo vamos a poder entender. Entonces aquí necesitamos nosotros, hermano, definitivamente pedirle la dirección al Espíritu Santo, la revelación al Espíritu Santo para poder entender. Si nadie, yo no le voy a decir, mire, yo leo el Apocalipsis y me lo sé de pasta a pasta o de principio a final y lo entiendo todo. No, hermano, si hay muchas cosas que no entiendo, pero en la medida que lo vamos leyendo, el Señor en su misericordia nos va dando a conocer realmente cuáles son los misterios de esa palabra. Así que el Señor es bueno, mi hermano. Y entonces aquí sería la advertencia, es guardar las palabras de la profecía de este libro. Y
Apocalipsis 22:12. Lo pusimos de forma cronológica, ¿verdad? Conforme aparecen estos vengo, porque son importantes, hermano. Mire lo que dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Aquí esto lo tendríamos que contextualizar, hermano, con el libro o la carta a los Romanos, ¿verdad? En su capítulo 5, hermano, y también en el libro de Corintios, capítulo número no, Romanos 14 y Corintios 5, me parece que así es, ¿verdad? Donde habla del tribunal de Cristo. Mire, es más, para no quedarnos con la duda, si quiere mejor lo vamos a buscar por aquí, ¿verdad? Vamos a buscar por aquí. Déjeme ver así rapidito. Dios mío, que Dios nos ayude. Em, ajá. Dios bendito, creo que no vamos a poder, es que al estar conectado esto nos da algún tipo de problema. Vamos a ver. No, no vamos a poder, pero me parece Romanos, déjeme buscarlo. Romanos, ah, ¿sería 5:10? Voy a ver. No, no. O Romanos. Bueno, lo que yo quería mostrarle realmente, Romanos 14:10. Aquí está. Sí, 14:10. Romanos 14:10. Solo déjeme cambiar la versión. Aquí está. Pero oiga, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué es el tribunal de Cristo? Aquí vamos a ir, hermano, si no estoy mal, sería 5:10. Ay, Dios mío, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Aquí está. Bueno, sí tenía los dos versos, 14:10 y 2 Corintios 5:10. Porque todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. Oiga, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Aquí esta versión dice por sus hechos, otras versiones dicen por sus obras, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno y sea malo. Ahora mire lo que dice aquí, donde estaban leyendo: y aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces quiere decir, hermano, que este galardón del que se habla aquí es el arrebatamiento, porque, hermano, es el formar parte de la novia, de la que se va a casar. Eso es lo que va a suceder aquí, hermano, en el tribunal de Cristo, que ahí van a salir aprobados aquellos que indudablemente, hermano, se esforzaron, hermano, y vivieron agradando a Dios. Y entonces como recompensa el Señor les va a dar el galardón de ser parte de la novia. No solo el arrebatamiento para ir al tribunal de Cristo. Ese es un levantamiento para ir al tribunal de Cristo. El arrebatamiento es de ahí del tribunal hacia arriba. De ahí va a ser donde la iglesia realmente va a ser arrebatada. Hermano, la iglesia novia, y la otra lamentablemente va a ir a la gran tribulación, la que fue reprobada. Pero entonces el Señor viene con este galardón, y como viene el arrebatamiento, está muy próximo. Entonces Él está diciendo: yo vengo pronto, vengo con mi galardón, así que cuídense de qué obras están haciendo, qué obras están haciendo. Esto es muy, muy importante, qué obras se están haciendo, hermano. Aleluya. Bueno, sigamos. 22:20, el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, hermano, el Señor está testificando, está certificando, está confirmando su venida, porque aquí lo está diciendo una vez más. Pero por el otro lado, hermano, entonces se dice: amén, amén, ven, Señor Jesús. Y luego, recuérdese que hay unos versos antes, dice que el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Entonces, esto quiere decir que el anuncio de la venida del Señor, Él mismo lo dio, y cada vez Él nos exhortó. Y ahora aquí, hermano, cuando Él dice: vengo pronto, entonces, hermano, esto nos lleva
allá el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16, cuando, hermano, la iglesia le está diciendo, ven Señor Jesús. Es decir, hermano, allá dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Cuando la iglesia ya está en capacidad de decir, ven, es porque ella ya está preparada. Entonces nosotros, hermano, cada exhortación, cada advertencia del Señor de su venida, es algo que nos está demandando al Señor a nosotros para que estemos preparados para ese día. Ok, ahora, quisiera aquí, si usted se recordará, en los primeros versos que leímos, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, hermano, vimos que en dos oportunidades se habla de los que permanezcan. De los que permanezcan. Entonces el permanecer el permanecer en el Señor, por supuesto, es un requisito para poder encontrarse con el Señor. Ya vimos que el Señor advirtió y que en cada advertencia Él está diciendo, cuídense de esto, cuídense de esto, cuídense de esto, cuídense de esto. Él está advirtiendo y está diciendo, prepárense con esto, ¿verdad? Ahora, hermano, nosotros tenemos que permanecer porque el arrebatamiento es para los que hayan permanecido. Pero, hermano, en otras versiones se habla de los vivientes que haya permanecido. Es decir, no solamente tenemos que alcanzar la estatura de vivientes y tenemos que permanecer, pero no permanecer vivos, porque mucha gente va a permanecer viva para la venida del Señor y no por eso van a ser arrebatados, no por eso van a estar preparados para su venida. No, tenemos que permanecer, pero miremos lo que la Biblia dice de que lo que es permanecer. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos o hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, para que cuando Él aparezca, tengamos confianza y no nos apartemos avergonzados en su parucía, en su venida. Entonces, ¿qué significa permanecer vivo? No, permanecer vivo, hermano, no tendría. Entonces, aquí viene el primer contexto de aquello que vimos. Y nosotros, los que estemos vivos y que hayamos permanecido, hermano, no que estemos vivos, hermano, no que hayamos permanecido vivos, sino que hayamos permanecido, hermano, agradando al Señor. Ahora dice aquí, hermano, que permanezcamos en Él para que en su venida entonces no seamos avergonzados, sino que tengamos confianza y que nos puedan decir, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, hermano, no queremos alejarnos avergonzados, tenemos que aprender a permanecer en Él. Recuérdese, la primera etapa del cristiano es Cristo en mí. Esa es la primera etapa, cuando yo lo recibo como Salvador de mi vida. Luego, la segunda etapa sería yo en Cristo, ¿verdad? Y dentro de esa segunda etapa hay algo que nosotros tenemos que hacer, es permanecer en Él. Mire, eso es glorioso permanecer en Él, porque mucha gente pueda experimentar el estar en Cristo, pero puede hacer que no permanezca, hermano, como Judas, en algún momento estuvo en Cristo, pero hermano no permaneció. Bueno, tal vez hablar de Judas no sería el mejor ejemplo, porque hay muchas cosas ahí pero hay mucha gente, hermano, la Biblia habla de personas que habiendo disfrutado del don celestial, habiendo experimentado el Espíritu Santo, hermano, y dice, y después se vuelven atrás. Dios mío, entonces hay mucha gente que puede servir como ejemplo para esto. Ok, sigamos. Mire, hermano, primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos. Ahora, fíjese que el primer verso, voy a tenerme aquí, le hago pausa. En el primer verso dice, permanezcan en él. ¿Para qué? Para que cuando Él venga en su parucía, en su arrebatamiento, no nos alejemos avergonzados, sino que tengamos confianza. Ok, pero ahora aquí dice, ¿cómo permanecer en Él? Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Entonces, hermano, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿qué necesitamos? Guardar los mandamientos, guardar los mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder, hermano, definitivamente es que nosotros
vamos a permanecer en Él y Él también va a permanecer en nosotros. Porque este es un círculo virtuoso que se da. Nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Se cierra el círculo ahí, hermano, y es algo maravilloso, definitivamente, que nosotros tendremos que experimentar. Entonces, mire qué lindo saber, hermano, que guardar los mandamientos, pero ¿cuáles mandamientos? Pues los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo, del Espíritu Santo. Ok, nosotros tenemos que guardar los mandamientos, diría yo, de los tres, siempre y cuando, hermano, bueno, ¿cómo decir esto, verdad? Tendríamos que guardar los mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero los del Padre, hermano, de una manera espiritual. Hermano, ¿por qué? Porque los del Padre, hermano, era en la ley. Entonces los del Padre nosotros los observamos espiritualmente. Aún algunos del Hijo pasaron para el Espíritu Santo, pero otros del Hijo, hermano, el mismo Señor Jesucristo los cambió. Entonces también hay algunos que los tendríamos que observar espiritualmente y otros sí literalmente, pero del Espíritu sí no los podemos dejar de guardar. Espero haberme dado a entender en ese aspecto. Ok, sigamos. Mire lo que dice segunda de Juan capítulo 1, versículo número 9. Todo el que se desvía, oiga, todo el que se desvía y no permanece en las enseñanzas de Cristo, no tiene a Dios. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. El que permanece en la enseñanza. Entonces, recuérdese que, hermano, los apóstoles desde el libro de los Hechos dice que, hermanos, se dedicaban constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles, al apartimiento del pan, a la comunión unos con otros y a las oraciones. Esas tres cosas no las voy a mencionar en este momento, no las estoy desechando, solo porque quiero centrarme en que, hermano, tenemos que permanecer en la enseñanza. Por eso es que el apóstol Pablo dice en algún momento, cuando se habla de personas que van a dedicarse a hacer el trabajo de la obra del Señor, entonces dice el apóstol Pablo, esto le dice a Timoteo, enseña a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Así que en el nombre del Señor, hermano, necesitamos nosotros estar constantemente permaneciendo en la enseñanza y sobre todo en la doctrina que nos ha sido ministrada. Primera de Juan 4:16, mire, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es permanecer en el amor. Y para permanecer en el amor tenemos que permanecer en Dios, porque Dios es amor. Pero hermano, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. No odiar a nuestro hermano, porque el que odia a su hermano, hermano, definitivamente no puede. La Biblia dice que es como un homicida. Entonces nosotros no podemos, hermano, dejar de amar. Si no odiamos es porque, perdón, si no amamos es porque odiamos, o si odiamos es porque no amamos. Entonces, como consecuencia, no estamos permaneciendo en el amor de Dios, y al no permanecer en el amor de Dios, tampoco Dios permanece en nosotros ni nosotros en Dios. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 15, hermano. Mire lo que aquí dice. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí déjeme detenerme un momentito para decirle lo siguiente. Hermano, lamentablemente, porque alguien podría decir, pero pastor, yo no estoy negando al Señor en ningún momento, al contrario, lo confieso que Él es Jesucristo. Es que mire, hermano, hoy hay muchas doctrinas falsas en cuanto a esto. Muchas doctrinas, y lamentablemente están embaucando, están desviando, están apartando a mucho pueblo del Señor, enseñándoles que Jesucristo no es Dios.
Esto se está dando, hermano, de una manera, pero como palomitas de maíz están brotando por todos lados. Mucha gente está siendo arrastrada, hermano, en esta situación. ¿Y dónde se fundamenta, hermano? En las raíces hebreas. No, volviendo a las raíces hebreas. Hermano, nosotros tenemos una Biblia que se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, pero en griego el Nuevo Testamento. Y eso no lo podemos quitar. No solamente vamos a ir al hebreo, no. Tenemos que tener cuidado, porque ahí se fundamenta para decir que Jesucristo no es Dios. Pero Jesucristo es Dios, eso lo dice la Escritura muy claramente. No tendríamos, hermano, el tiempo para decirlo, pero hay muchos pasajes que nos hablan de eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque mucha gente no está confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano, y entonces no van a permanecer en Dios y Dios no va a permanecer en ellos tampoco. Mire lo que dice Juan capítulo, cómo permanecer en el Señor, Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Aleluya. Esto es glorioso, esto es maravilloso, porque esto nos habla de la Santa Cena, la cual hemos explicado, hermano, con bastante detalle. Hemos tenido mucha enseñanza de parte de nuestra cobertura apostólica y también el Señor nos ha permitido trasladar esas enseñanzas y otras que el Señor nos ha ido dando, hermano, para enriquecer al pueblo en cuanto a la importancia que tiene la participación de la mesa del Señor. Y mire, hermano, el que come mi carne y bebe mi sangre. Bueno, yo me comí el pan, hermano, el domingo y me bebí la copa. Sí, sí, pero con qué, eh, eh, con qué actitud te comiste el pan y bebiste la copa? Porque si es con una actitud religiosa, si es como una actitud de una costumbre, de una tradición, no tiene ningún efecto en tu vida. Bueno, perdón, dije mal, sí tiene un efecto en tu vida, pero negativo. Pero hermano, pero tenemos que entender definitivamente que hay una actitud correcta, y la actitud correcta es una actitud de dignidad, según dice la palabra del Señor. El que participa de la mesa del Señor indignamente, eso quiere decir que para hacerlo correctamente tenemos que hacerlo con dignidad, pero no nuestra dignidad, porque nuestras obras, como dice la palabra, son como trapos de inmundicia, sino que es en la dignidad de Cristo que nosotros podemos ser partícipes de esa tremenda bendición. Entonces, creo yo, hermano, que cuando participamos correctamente, dignamente, hermano, esto va a bendecir nuestra vida indudablemente. Ok. Déjeme leerle un par de versos más, aunque realmente creo que este tema lo vamos a tener que dividir en dos partes. Es un tema muy, muy importante, así que creo que lo vamos a tener que dividir porque nos falta hablar de la otra parte, hermano, de cómo son los arrebatados, cuál es el caminar de los arrebatados. Pero mire lo que dice primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido. Entonces, todo el que permanece en él no peca. Entonces, ¿cuál es una evidencia de estar permaneciendo en él? El no pecar, el no pecar. Por lo menos no practicar el pecado, porque al final de cuentas, pues si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, hermano, y eso no es una justificación para pecar, sino porque nosotros no andamos buscando el pecado, sino que oramos todos los días: Señor, líbrame del mal y líbrame de la tentación también. O sea, nosotros oramos, pero entonces evidencia de que nosotros, de que Dios, perdón, evidencia de que nosotros estamos permaneciendo en Él es que no pecamos. No pecamos de andar practicando el pecado. Ok, quiero finalizar, hermano, entonces con este pasaje, primera de Juan 2:24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aleluya. Es decir, vamos a permanecer en el Señor. Hermano, ¿qué fue lo que oímos desde el principio? Pues mire, hermano, es decir, volver a las Escrituras, porque hoy hay mucho desvío en cuanto a las Escrituras, pero volver al Espíritu
espíritu de las Escrituras, no al legalismo de las Escrituras, sino al espíritu de las Escrituras. Tenemos que volver lo que oímos desde el principio. Recuerdes, hermano, que en algunas oportunidades cuando abordaron al Señor con diferentes temas, el Señor les dijo, sí, por ejemplo, hablando del divorcio, Señor, ¿por qué Moisés permitió carta de divorcio? Por la dureza del corazón del hombre, les dijo el Señor, pero en el principio no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que se oyó desde el principio? Tenemos que ir al principio, tenemos que ver, hermano, qué cosas enseñaron y permanecer en ellas. Aquí tendríamos que evaluar qué principio, el principio de la creación, el principio del Nuevo Testamento, hermano, el tiempo donde los apóstoles estuvieron con Jesucristo. O sea, hay aquí varios principios que se tendrían que observar, pero sobre todo permanecer en lo que oímos, Recuerde que los mismos apóstoles dijeron, porque nosotros no podemos callar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado y hemos contemplado respecto al verbo de vida. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Como ya le dije, pues vamos a tener una segunda parte de este tema que es muy importante, hermano, porque es nuestra preparación para el encuentro con el Señor, ¿verdad? Que Dios tenga de nosotros misericordia, Él nos ayude para que estemos realmente preparados. Y estas enseñanzas no son enseñanzas para sacar en un examen 100, no son enseñanzas, claro, sí se examina porque queremos saber el aprendizaje del pueblo, pero el propósito no es que saque 100, hermano, el propósito es que saque 100 en el arrebatamiento, saque 100 cuando te evalúe el Señor. Ese sí es el propósito, pero no, el propósito no es sacar 100, aunque si lo sacas, hermano, y también aplicas para tu vida, pues gloria a Dios, ¿verdad? Será una tremenda bendición. Ok, vamos a orar. Vamos a dejarlo hasta aquí y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias infinitamente porque nos permite, Señor, poder ministrar tu palabra, enseñar tu palabra a tu pueblo, Señor, traer una explicación de aquellas verdades que tú has plasmado en esta palabra y que muchas veces, Señor, quizás nosotros no las comprendemos a cabalidad, pero que tú, Señor, tienes siempre propósitos grandes y maravillosos en nuestra vida. Yo te pido, papito lindo, que esta enseñanza sea un fundamento de nuestra vida, Señor, que se establezca como una base para nuestra vida. Te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando, Padre, por amor a tu nombre. Entiendo, Señor, que solamente de parte tuya viene, Señor, esa fortaleza, esa fuerza, Señor, para poder caminar y permanecer en Él, como bien decía tu palabra. Necesitamos aprender a permanecer en ti. Por favor, ayúdanos, por favor, enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Padre, para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición compartir con ustedes y siempre lo va a hacer, ¿verdad? Así que espero poder estar edificando sus vidas y que el Señor cada día nos ministre a todos. A mí, hermano, que el Señor me ministre también con su palabra y a usted, pues, por supuesto, también ese es el anhelo de nuestro corazón. Bendiciones para todos, hermanos. Nos vemos la próxima semana con la continuación de este tema. Amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.